Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación? Una semana más, llegando a este final del año 2020, junto a mi compañero Matías Bojnilovic. Yo soy Sebastián Calderón. Hola Mati, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Sebastián? Un saludo a vos y a toda la gente que nos mira en este último programa de la temporada 2020 tan particular. Séptima temporada de BCN Radio, que pese a la pandemia, contra viento y marea pudo seguir al aire en las situaciones que el aislamiento nos permitió. Pero hoy, 14 de diciembre, último programa de Somos BCN. Así es, bueno, se fue este año bien particular, como decías, comenzó todo allá con el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional el 19 de marzo y rápidamente la biblioteca puso en marcha un montón de propuestas en sus plataformas virtuales y a través del canal de YouTube, de la página de Facebook, pudimos seguir compartiendo actividades y nosotros también mutamos el formato radio a esto que están viendo, ¿no? Nos ven ahora a través de este podcast semanal con el que acompañamos al público usuario de la biblioteca para que sepa de las novedades y hoy en el particular final de promover, dar a conocer y bueno, y un poco celebrar que BCN Radio, esta herramienta comunicacional de la Biblioteca del Congreso, nacida en el año 2013, también está cerrando un año con propuestas más que interesantes. Exactamente, las propuestas que están en www.bcnradio.com.ar y que están en formato podcast para que todos los usuarios y usuarias lo puedan acceder a eso en forma libre y gratuita. Y en este programa, en este cierre de año, vamos a hacer un poco de participar a todos los que compartieron la grilla de BCN Radio, ¿te parece, Sebastián? En este año 2020. Vamos a ir sumando a esta transmisión a protagonistas de BCN Radio que se han sumado en este caso. Lo vamos a invitar y seguramente lo vamos a ver en breve. Les contamos al público que nos sigue escuchando a través del formato radio. Franco Metaza, se trata de nada más y nada menos que director de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación, ahí al frente de Multilateral, esta propuesta de podcast que tiene por objetivo dar un panorama de lo que está pasando en el mundo. Hicieron 8 episodios, estaba contando y estuve escuchando alguno vinculado, creo que fue el segundo, el Día Internacional contra la Explotación y la Trata. Franco Metaza, lo estamos recibiendo aquí en Somos BCN, la agenda cultural de la biblioteca. ¿Cómo te va, Franco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Matías, Sebastián? Es un gusto saludarlos y, bueno, agradecido por la invitación. Bueno, ¿se han sumado al mundo de la radio, a BCN Radio? ¿Ya venían con alguna experiencia similar o fue todo novedad? No, en absoluto, en absoluto. Fue todo a raíz de la pandemia, que tuvimos que ser creativos y buscar recursos que nos permitieran seguir trabajando y llegando a nuevos públicos. La dirección de internacionales siempre había tenido un gran caudal de trabajo en lo que es la difusión y la divulgación de tanto de conocimiento como de la realidad internacional. El mundo es muy dinámico y, bueno, todo el tiempo están pasando cosas. Y la pandemia nos obligó a poder pensar en otros recursos y, bueno, la verdad es que BCN Radio nos permitió poder hacer este podcast, que la verdad que estamos todos muy, muy contentos en la dirección. Miércoles 11 horas, ¿no? Sale Multilateral. Miércoles 11 horas y desde la mañana del miércoles estamos siempre esperando y ansiosos. Nos gusta mucho, nos gusta escucharnos. Además, lo que tuvo de bueno el podcast es que fue muy participativo. No elegimos, a ver quién conduce, quién está. El formato que pensamos fue que en cada episodio haya un compañero, por lo general estoy yo o alguno de los directores que me acompañan en el equipo de trabajo, que hace un panorama general, y uno de los asesores que trabaja en la dirección desarrolla un tema en profundidad en particular. Entonces, de esa manera, la gran mayoría de los compañeros que trabajan y compañeras que trabajan en la dirección pudieron participar a lo largo de este año del podcast. Nos quedaron ahí un poquito que están en reserva para el año que viene,
pero eso fue lo bueno, que todos pudieron lucirse, darse a conocer y tener también su experiencia, pues fue una experiencia bastante particular para nosotros que no es nuestro mundo. Claro, claro. Te decía, había escuchado un poco y muy interesante me pareció, creo que fue el segundo episodio en el marco del Día Internacional contra la Explotación y la Trata. También hablaron ahí de la Asamblea de la ONU y la violencia en Colombia. Y en otros programas, en otros episodios, bueno, tratan diversos temas internacionales, la cumbre de líderes del G20, la segunda ola de COVID en Europa, Macron y el mundo musulmán. Estoy leyendo algunos temas. ¿Son de agenda? ¿Cuál es el aporte que hacen ustedes desde la mirada de la Dirección de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación? Sí, te cuento, nosotros tenemos al final de la semana una reunión de equipo en donde repasamos los grandes conflictos geopolíticos del mundo, siempre tratando de mirar otras latitudes. Por eso también el título, el nombre del podcast es Multilateral, porque nos interesa esto, mirar las distintas latitudes. Y bueno, luego de repasar los grandes conflictos geopolíticos o temas de agenda internacional de la semana, ahí decidimos cuáles abordamos de manera somera, que ese resumen que por lo general hago yo al principio, lo han hecho otros compañeros y compañeras de la dirección, y luego qué tema desarrolla uno de los asesores en particular, que por lo general son temas que trabajan y que llevan ellos a lo largo del año. Por eso esta dualidad del repaso somero de la agenda y de la profundidad de un tema, me parece que es lo que hace que tenga la dinámica que tiene el podcast. Yo estoy muy contento, porque lo cuento con mucho como amor, porque la verdad es que lo disfrutamos un montón. Se nota el entusiasmo y está muy bien. ¿Y en este diciembre dónde está transitando Multilateral? ¿Por dónde en el mapa mundi, por dónde ubicamos el punto? Mirá, el último, estamos mirando mucho Europa, lo comentaba recién Sebastián, la segunda ola de COVID en Europa es un montón, acá por ahí se salió un poco de agenda la cuestión de COVID, porque bajaron los casos, pero hoy está habiendo una segunda ola de COVID muy, muy fuerte en Europa, vuelve a estar en jaque la economía. Por otro lado, también hay una resistencia muy grande de las distintas poblaciones de los países en donde se está dando la segunda ola a tomar las mismas medidas que se tomaron en la primera etapa. Entonces, estamos ahí mirando un poco eso. Y cómo la pandemia, que es lo que vamos a tratar en el capítulo en el episodio que vamos a grabar este fin de semana, cómo la pandemia hizo cómo trabajó sobre las elecciones, sobre la vida democrática de los países. De qué modo la pandemia no frenó, pero sí cambió la forma de votar de la gente. Hay países que, por ejemplo, la gente fue a votar desde el auto, hay países en donde existió el voto por poder, es decir, yo soy de riesgo y no sé, va a votar alguien por mí. Hubo países en donde tuvieron que trabajar y legislar sobre los derechos de las personas con COVID a votar porque no los dejaban entrar. Digo, en fin, el próximo episodio va a tener que ver con eso, con cómo el COVID no frenó, pero sí cambió la vida democrática de los países. Yo te preguntaba, Franco, si el podcast que lanzaron allá por agosto y que tiene una periodicidad quincenal, ¿no? 15 días, sí. Cada 15 días. Están todos colgados y aprovecho y le cuento a los oyentes de BCN Radio y a quienes están siguiéndonos en las redes que pueden entrar a www.bcnradio.com.ar y ahí están los 7 episodios más el piloto con el que comenzaron. Pero pensaba y te quería preguntar si el podcast, esta producción radiofónica, da cuenta de la tarea que llevan adelante en la dirección que tenés a cargo de Relaciones Internacionales, si hay una mirada desde la referencia legislativa, si se quiere, a estos temas. Sí, desde ya. Nosotros tenemos los compañeros y compañeras de la dirección asignados como una suerte de temas, de asuntos. Por ejemplo, hay algunos que llevan organismos internacionales, hay otros que llevan países de Latinoamérica, hay otros que llevan países de otras latitudes, como puede ser Estados Unidos, India, China. Entonces, cuando se plantea qué es lo que se va a tratar en la semana, cuál es el tema de semana, el compañero que lleva ese tema, ese asunto, es el que hace el podcast. Y la verdad es que todos los compañeros y compañeras de la Dirección de Relaciones Internacionales quisieron hacerlo, se prendieron y bueno, estamos muy, muy contentos.
Y Franco, ¿cómo fue para ustedes, para Multilateral y para vos en particular, sumarse al equipo de BCN Radio, digamos, a esta propuesta de la Biblioteca del Congreso, que no es más ni menos una radio web y encima en este contexto de pandemia? Sí, fue una experiencia muy novedosa. De hecho, si escuchan el piloto van a notar que estamos un poco nerviosos, que no sabíamos bien lo que estábamos haciendo, pero bueno, fuimos para adelante. Y luego, como cada semana se suma un compañero o compañera distinto, y yo soy por ahí el que vengo haciéndolo más seguido, porque hago el panorama general en la mayoría de los episodios, me doy el trabajo de hablar con ellos, de contarles. Después tenemos un compañero que entiende un poco más de esto, que es el que nos ayuda por ahí con la edición y demás, más allá del gran trabajo que hacen desde BCN Radio, y nos da consejos. Por ejemplo, cuando uno graba y no se oye muy bien, nos dice, bueno, ponete una frazada alrededor del micrófono, que eso ayuda. Así que a veces nos reímos con los compañeros y las compañeras, porque decimos, estamos con una frazada alrededor del micrófono para que se escuche bien, pero es una experiencia muy buena. En el momento en que están grabando me van mandando por WhatsApp, estoy nervioso, grabé 24 veces, estoy estresado. Después cuando sale nos volvemos a hablar para como dar cuenta de cómo salió el episodio. Y bueno, es un proceso muy, muy interesante para gente que no es de radio, que no hace radio, que laburamos otros temas. La mayoría son politólogos, internacionalistas, hay un par de abogados, sociólogos, sociólogas, hacer esto. Y bueno, muchas gracias por habernos permitido. Para nosotros es algo que suma un montón. Bien, nosotros te queremos agradecer y agradecer que se han sumado a la grilla de BCN Radio porque son compañeros de la Casa, del Congreso de la Nación, y han venido a jerarquizar con un programa que se ocupa de temas internacionales. Han venido, decía, a jerarquizar lo que es la propuesta de la grilla de BCN Radio. Reiteramos, los miércoles a las 11 horas sale el podcast cada 15 días, esa es la frecuencia, pero pueden escuchar todos los capítulos que están colgados en www.bcnradio.com.ar. Te queremos agradecer mucho, Franco, por estos minutos y te liberamos, te mandamos un abrazo enorme y seguramente nos vamos a poder encontrar cuando todo esto pase en el estudio de BCN Radio. Sí, desde ya que será un placer estar ahí en los estudios, así que bueno, un saludo grande a Sebastián, Matías y a todo el equipo de BCN Radio. Muy bien, amigos de Somos BCN, seguimos compartiendo este final de año, un particular 2020, que nos ha cambiado un poco el ritmo de la rutina a todos y a todas, y seguimos compartiendo, decía, lo que fue la propuesta de BCN Radio, esta herramienta comunicacional de la Biblioteca del Congreso desde el año 2013, que lo ha sumado al señor Martín Piña, que está ahí como invitado, lo estamos viendo. Estamos con Matías Bonilovic, Sebastián Calderón. Te saludamos, Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Sebastián, Matías? ¿Cómo están? Todo muy bien acá, cerrando el año con un poco de sinsabores, pero la verdad que también muy contento por el resultado, por las cosas que pudimos hacer a pesar de esta pandemia. Así que, por mi lado, muy contento y también, bueno, qué sé yo, ¿viste? Fue un año un sacudón, estaba con mucha ilusión de poder estar en los estudios. La verdad que es hermosa la radio que tiene la Biblioteca del Congreso. Una muy linda ilusión de poder hacer un programa en vivo desde ahí. Tenemos pautado el horario, todo, pero bueno, fue un cimbronazo que nos agarró a todos y que de alguna manera pudimos reinventar y pudimos sacar adelante, que la verdad que eso para mí me pone muy contento y también quiero agradecer mucho, ¿no? a la oportunidad que me dio BCN de poder hacer un programa propio en estas circunstancias y nada, muy contento por eso. Martín Piña es periodista, productor de radio y se sumó con Tire y Empuje, que está todos los martes a la hora 13, con 27 episodios, estaba contando ya, que están colgados en nuestra página en www.bcnradio.com.ar, y con una propuesta que, bueno, es como fundamental en el periodismo porque es el insumo de muchísima información, que es la entrevista, ¿no? Esto tan particular de poder hablar durante un montón de tiempo, en tiempos donde todo parece que tiene que ser efímero, lo más corto posible. Vos te das el gusto y te diste el gusto, estaba ahí contando que hablaste, pero con personalidades desde Gabriel Rolón, pasando por el fiscal Federico Delgado, Eduardo Sacheri,
Bueno, Sí. hay un montón que te vamos a ir preguntando. ¿Cómo fue Sí. esa producción? Bueno, la verdad que cuando surgió la propuesta y hablándolo también con Mariana, la verdad que la idea era, obviamente, es como tuvimos que retransformar este proyecto en un podcast. A mí se me ocurrió que pensar en algo duradero, que no sea, como decís vos, efímero, que se muera solamente en la emisión, sino que pueda quedar. La propuesta esta de poder subirlo también a canales como Spotify, que también esté en la página de la biblioteca. Me pareció interesante eso, ¿no? Que pueda ser algo que pueda perdurar. Elegí, digamos, entrevistados, digamos, que también estén atravesados también por lo que fue la pandemia, caso de Rolón, digo, hablamos mucho también de este tema, de cómo le afectaba a la gente, de Sacheri, siempre estuvo medio atravesado también por el tema pandemia, pero sí dejando de lado, obviamente, y sumando lo que esos personajes pueden aportar. Para mí fue un lindo desafío, el género de entrevista es algo que disfruto mucho, y con estos tiempos, y donde la verdad que sin pausas, donde puedes tomarte el tiempo de preguntar y que el otro también pueda explayarse en las respuestas, fue algo muy interesante y me sirvió mucho a mí como aprendizaje personal y también creo que salieron muy lindas cosas, estuvieron muy predispuestos y la verdad que eso sumó mucho. Y eso, ¿no? Eso que pueda quedar ahí ya grabadito y que pueda ser escuchado en cualquier momento, me parece que es un lindo formato y me parece que estuvo bueno poder hacerlo. Te consulto, Martín, recién decías que salieron cosas muy lindas durante el ciclo, en este 2020, tan particular, que no estaba pensado de este modo, pero quizás sirvió, justamente, si hay algo que sirvió para el formato de entrevista, es que dio un poco más de tiempo y pausa para que las entrevistas se escuchen un poco más. Digamos que quizás en el ritmo cotidiano y la vorágine, eso había menos espacio en los medios de comunicación. Esto permitió un poco más y un poco más de, como de ver, de escuchar un poco más. ¿Cuál es de todo lo que pasó en Tira y Empuje, además de lo de Rolón, vos dirías, esto va a quedar como algo importante? Yo disfruté mucho una entrevista que le hice a Pedro Saborido, que la verdad que fue muy entre divertida y profunda, ¿viste? Porque Pedro tiene esas salidas muy, muy geniales, y la verdad que fue un lindo desafío poder entrevistarlo, sacarle algo por ahí diferente. Me gustaron mucho, la verdad que siempre traté de enfocar las entrevistas también a cuestiones coyunturales. Esta semana, por ejemplo, salió una entrevista con Cecilia Uset, que es una tocoginecóloga que está muy relacionada con el tema de la ley del aborto. Yo creo que de todas me llevo algo muy, muy lindo. La entrevista con Sacheri también fue muy profunda porque hablamos un poco de su última novela, cuya protagonista es una mujer, entonces era interesante ver la posición de un escritor poniéndose en primera persona, teniendo que escribir sobre un personaje femenino. Y la verdad que fue muy lindo todo el proceso, y la verdad que me sentí muy cómodo haciéndolo. Y encontré el otro lado también como muy buena repercusión, muy buena respuesta. Me han comentado mucho, viste, también esta posibilidad de que esté en Spotify a veces permite que, por ejemplo, no sé, buscas Rolón y aparece ya la entrevista. Entonces es lindo esos comentarios, ¿no? Que te llegan. Escuché tu entrevista con Rolón, me pareció muy, muy copada. Y yo trato de enfocarlas también en un lugar personal, digo, como que trato de poner una impronta también mía en eso, viste, de que por ahí te atraviesa el personaje, entonces está bueno contarle tu experiencia o leyéndolo o escuchándolo. Creo que es un poco por donde traté de encarar las entrevistas. Uh-huh. Martín, para quien no te conoce, tenés ya una trayectoria en la radio, este medio que también en este 2020 tan particular cumplió los 100 años y que se reinventa todo el tiempo y que sigue vigente un siglo después en este formato que se ganó todos los premios este año, que es el podcast, ¿no? Totalmente, sí, yo creo que la radio, lejos de morir, siempre está acompañándolos, actualizándose, digo, nunca va a morir, digo, que la radio es compañía, digo, cumplieron 100 años y está para 100 más tranquilamente. Sí, la verdad que desde chiquito que estoy metido en el mundo de la radio, digo, por mis viejos, digo, mi viejo dormía con una radio bajo la almohada, mi vieja igual, o sea, no pueden dormir si no tienen una radio bajo la almohada, entonces de los 3, 4 años yo ya estaba escuchando radio. Y es algo que me quedó mucho, después de chiquito ya empecé a trabajar, por suerte, en radio, y bueno, fue como creciendo ese deseo de saltar de la producción, que es algo que medio que pasamos todos en algún momento, la idea de poder estar delante del micrófono. Y esto, la verdad que quiero resaltar la oportunidad que me dieron, las autoridades de la radio, de poder confiar en mí. Yo venía siempre del palo de la producción, si bien había tenido alguna experiencia chiquita haciendo radio, este fue como un lindo desafío. Me lo tomé así y la verdad que fue muy, muy beneficioso para mí, de poder aprender mucho. Este es un medio en el que todo el tiempo estás aprendiendo, por suerte. Entonces creo que fue una
una muy linda experiencia. La verdad que estoy muy agradecido y muy contento también con el resultado. ¿Y de Tira y Empuje también sos el productor? ¿O tenés algunos Total, otros polirrubro, o sea, no totalmente. seguís con el vicio, seguís despuntando el vicio. Total. Sí, bueno, también eso, qué sé yo la verdad de haber laburado tantos años en radio, digo, también se hace un poco más fácil la tarea, porque la verdad que muchos de los entrevistados que elegí, o muchas de las personas con las cuales vengo hablando, la verdad que son todos o colegas o amigos o gente que ya me conoce. Trabajé mucho tiempo en Radio Metro, como 7 años ahí, donde realmente mi laburo era producir y producir y producir notas y entrevistas, entonces siempre generé como un lindo vínculo con los entrevistados y sobre todo también con los productores de los entrevistados, con los que lo manejan, entonces es como que hay un lindo ida y vuelta, entonces creo que se pudo plasmar eso, ¿no? También, sí. Sí, y lo fundamental, me imagino, es la construcción de una agenda, ¿no? Que te permita tener esos contactos. Ese es el key de la cuestión, ¿no? La agenda es clave para cualquier productor. Tire y Empuje utilizó esa agenda de tantos años en la producción, me imagino. Totalmente, totalmente. Sí, siempre está a mano la agenda, es la clave. Yo soy de la época que todavía no existía esto del WhatsApp, no había nada, estaban las Palm, viste, pedirle un contacto a un productor era como estás pidiéndole como su herramienta de laburo. Por suerte ahora se democratizó mucho eso, hay muchos grupos de WhatsApp donde se comparten contactos, donde realmente yo trato siempre de ayudar a los colegas porque ellos también me ayudan a mí en este proceso, ¿viste? Entonces siempre es lindo poder ayudar al otro en esto que es tan lindo, que es algo colectivo. Yo la verdad que en cada emisión trataba siempre de recordar y agradecer a los productores, a los operadores, a toda la gente que está atrás de todo esto, porque obviamente como ser productor, viste, como que a veces el laburo está invisibilizado, y la verdad que elaboramos un montón los productores para que se luzcan los conductores o para que el programa se haga bien. Entonces me parecía lindo también eso, destacar que todos, el laburo de radio y de cualquier medio por eso es tan lindo, creo que porque es algo colectivo, uno solo no lo puede hacer. Entonces me parecía lindo también destacar eso, ¿no? Me quedé pensando, Martín, en esto que dijiste en un momento, que hubo mucho link con la situación cuarentena, ¿no? Separaron todas las actividades deportivas, culturales, cerraron los teatros, y bueno, y por tu programa pasaron Pietro Sorba, estaba pensando, también invitaste a Fabricio Portelli, sommelier, periodista especializado en vinos, que también el vino lo consumimos mucho en este contexto. Una botella por día. Entonces, muy, muy linkeado con cuestiones de la cuarentena. Me imagino que Carlos Belloso también, hablando en nombre además de su carrera personal, de lo que pasa y sigue pasando con los teatros que están reabriendo de a poco en este fin de año. Siempre el link con temas de la cuarentena, ¿no? Sí, totalmente, viste, con la idea con Pietro fue en los primeros programas que hicimos, fue justamente cuando estaba realmente todo muy en crisis, todo el tema gastronómico, y Pietro es una persona que tiene una visión muy clara, primero de gastronomía y segundo del negocio gastronómico, entonces fue como un poco hablar de eso también, con Carlos Belloso también venía a hacer una obra por streaming, que fue también toda una experiencia, donde realmente, digamos, no le fue muy bien, digamos, la verdad que la vienen remando mucho, todo el palo cultural está muy, muy lastimado. También entrevisté a Rottenberg, Carlos Rottenberg, que es un empresario teatral, de los más importantes, de Unido Multiteatro, y también muy, muy, muy encima y encargado de lo que es la temporada teatral, donde hablamos también de estos temas. Un psicólogo deportivo pasó también, ¿no? Sí, bueno, también hablé con Titi Fernández, un amigo que lo quiero mucho, y hablamos un poco también de deporte, de pandemia. Hablamos con Marcelo Roffé, que es un psicólogo deportivo, también para hablar sobre qué le pasa al jugador que estaba sin actividad, hablar un poco también de toda la crisis que generaba, porque una cosa es hablar de los deportistas que están en la elite, digamos, los que están jugando en primera, pero digamos, el mundo del deporte es muy amplio y también tiene muchos matices, no es lo mismo un jugador de primera división que uno de la C, o uno de la D, que realmente o tiene que dedicarse a otra cosa, o digo, la verdad que es, un poquito hablamos de eso, de la carrera, de lo efímera que son las carreras futbolísticas, digamos, ¿no? Que tenés 10 años que si no hiciste la diferencia, te quedas zarafue, ¿viste? Entonces es como un poco encararlo de ese lugar. Sí, hablamos también un poco también en su momento con el vicepresidente de lo que son los parques nacionales, cuando fue todo el tema de los incendios que arrasaron Córdoba y bueno, gran parte de nuestro país, para hablar de la situación también que se vivía por esos momentos. Fue un ciclo donde realmente traté eso, de mezclar un poco lo coyuntural con algo distendido, con algo, digamos, donde pueda también
darle paso también a cuestiones culturales, hablar de libros, hablar de cine, hablar de un montón de cosas, que son las que me interesan a mí y creo que es donde más puedo aportar. Bueno, nosotros somos de BCN Radio, somos BCN en este caso, te queríamos agradecer de que te hayas sumado acá al equipo que sostiene BCN Radio, la radio de la biblioteca, que es raro que una biblioteca tenga una radio, pero la verdad que es bastante importante. ¿Y cómo, tenés alguna perspectiva de cómo va a ser el 2021? Bueno, la verdad que difícil pensar, ¿viste? Cuando uno está acostumbrado a planificar un poco las cosas. Después de 2020, la verdad que es difícil planificar cualquier tipo de cosa. Nada, la verdad que yo le agarré mucho gustito a esto, lo disfruté mucho y la verdad que ojalá que se pueda continuar el año que viene o de alguna otra manera, ¿viste? Por ahí volviendo al estudio, lo que sea, la verdad que siempre es un placer para mí hacer este programa. Pero bueno, faltó la compañía, ¿no? Yo lo que digo, la radio se hace entre todos. Entonces eso se notó. Sobre todo me dio mucha tristeza porque terminamos, viste, yo fui a conocer la radio y a los 10 días empezó la pandemia, o sea que no me pude ni sentar en el estudio, que realmente es maravilloso, con una vista espectacular, un estudio súper profesional, viste, y la verdad que me dio mucha pena no poder hacer un programa desde ahí. Pero bueno, la verdad que nada, ojalá que se pueda continuar el año que viene, porque la verdad que es algo que disfruté mucho, que aprendí mucho y que me sentí muy respaldado por todo el equipo. Y eso lo quiero destacar. Quiero agradecer mucho a todos, ¿no? A todos por darme esta oportunidad. Martín, te agradecemos por estos minutos acá en Somos BCN, la agenda cultural de la biblioteca, en este cierre de año para BCN Radio. Un abrazo enorme. Abrazo grande, muchachos, y que tengan un buen año. Chau, chau. Muy bien, y en la continuidad de este especial de fin de año de BCN Radio, compartiendo lo que ha dejado este año 2020, en materia de la producción de nuestra emisora, este proyecto comunicacional de la Biblioteca del Congreso, que nació en el 2013 y tiene distintos protagonistas. Este formato 2020, desde la virtualidad, ha sumado algunas experiencias como las que compartimos hasta hace un ratito nada más, y tenemos el agrado de recibir, Matías, y te invito ahí a saludarla también a Ana Laura Suárez Casino, de Banca Sonora, que va los jueves a las 21 horas por BCN Radio. Ella es licenciada en Dirección Escénica, abogada, asesora cultural, trabaja en la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados, y están con este formato en el que han reconvertido Cultura Congreso, ¿no? Ana Laura, bienvenida. ¿Cómo están? Un saludo a Bien. todos. Y sí, tuvimos que hacer un volantazo porque nos agarró la pandemia y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y una de las secciones que habíamos pensado para este año, para Cultura Congreso, que es nuestro programa, era esta sección en que los diputados y diputadas presentan una canción y cuentan por qué la elegían. El objetivo era poder acercar a los legisladores y legisladoras a la comunidad desde un lugar más ameno, más personal. Y entonces, con la circunstancia de la pandemia, nos vino como anillo al dedo para transformarnos en podcast, y en segundo lugar, para que los legisladores y legisladoras contaran qué estaban trabajando y pudieran de alguna manera conectar con la comunidad, con la gente, con la gente de sus lugares. Y fue muy lindo, la verdad, fue muy, muy interesante la oportunidad que se les daba a ellos para poder hablar sobre la pandemia. No, era interesante ese mosaico que se armó. Ana, Laura, empezaron en junio, ¿y qué experiencias pasaron en la Banca Sonora? En principio, estudiar cómo se hacía un podcast. Yo ahí estoy con mis compañeros, Sergio Grillo y Jorge Moyano. Jorge Moyano se incorporaba este año, así que nos pusimos a ver cómo se hacía un podcast, armar una pequeña estructura, que eso lo desconocíamos todos, ¿no? Básicamente. Y después el contacto con las diputadas y diputados, que bueno, ellos estaban muy abocados a su tarea, y había que seguirlos, había que hacer un trabajo semanal, así de seguimiento, porque algunos se copaban y otros la verdad que estaban con muchísimo trabajo, entonces fue bastante arduo la persecución de los diputados, no, Claro. seguir la producción en cuanto a los mensajes.
Pero bueno, la verdad que muy bien los asesores, las asesoras, los secretarios, secretarias, todo el mundo colaboró mucho. Uh-huh. Déjame decirte que estaba Ana Laura recién escuchando, terminando de escuchar uno de los episodios, y les cuento a los oyentes de BCN Radio que hay 24 episodios de Cultura Congreso o Banca Sonora, como se han referenciado a partir de la cuarentena. Están subidos todos los episodios en www.bcnradio.com.ar. Van ahí al link del programa y encuentran todo. Te decía que estaba escuchando el episodio con Mónica Macha, la diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, que eligió el problema, este temón de Silvio Rodríguez, y pensaba cómo desde la música, porque a veces, ¿no? Y habiendo sido también parte de otro programa de entrevistas a senadores y diputados que emite todavía BCN Radio, que es labor parlamentaria, a veces cuesta un poco el vínculo con los legisladores para hablar de temas políticos o actuales. Están muy siempre ahí rigurosos con la cuestión de la agenda mediática, pero entrar desde la música es otro gancho distinto, ¿no? En términos periodísticos. Sí, y también lo interesante es las elecciones que hacían, porque de repente algunos tenían la necesidad de arengar, entonces elegían una canción que, no sé, el primero, que fue de Cecilia Moró, era una canción que estaba buenísima, medio una cumbia, no me acuerdo ahora cuál era, o por ejemplo el diputado Mena, que eligió Pare, de Joan Manuel Serrat. Entonces ibas viendo que era como el sesgo de cada uno y de cada una en relación a su propia personalidad y a lo que cada uno necesitaba. Era como no te creas tan importante el tema que eligieron. No te creas tan importante, sí. Sí. Algo así como poder conectar desde lo personal, ¿no? Claro. Y además, un ítem más que tenía el podcast es contar por qué elegían esa canción. Y algunos iban a su juventud, otros iban a esto a dar ánimos, otros iban, no sé, el diputado Mena era como, en esta circunstancia tan horrible que pasamos, él invocaba a su padre a través de esa canción. Entonces, son dos cositas que te acercan, ¿viste? Te hacen pensar, el legislador o la legisladora está ahí porque lo votaron, pero no es distinto de mí que lo estoy escuchando. Y eso me parece que cumplió el objetivo que teníamos en Cultura Congreso. ¿Y alguno de todos los que pasaron en los distintos episodios te sorprendió? Ya sea porque no condecía con la personalidad pública de algún diputado o diputada. O legislador o legisladora. No, quizás me gustaron mucho algunos. El de la diputada Martínez me gustó mucho, y el de Cecilia Moró también me gustó mucho. Pero tanto no los conocemos, ¿viste? A los legisladores. Entonces como que era una oportunidad para ver quiénes eran. El diputado Casareto también me dijo, directamente me escribió él, me dijo, yo te lo mando, lo grabó así nomás de una en el celular y lo mandó ahí al momento. ¿Qué eligió? ¿Te acordás qué eligió? ¿Qué eligió? No me acuerdo, la verdad. Hombre de mala sangre, de David León y Pedro Aznar. Ahí va. Ahí está. Y la diputada Martínez, que recién la mencionabas, también eligió Juguetes Perdidos, un tema de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Bueno, que pensaba en esto, ¿no? Un poco también esta entrada a los legisladores humaniza de alguna forma, porque uno los ve generalmente en los medios hegemónicos, hablando sobre temas actuales y debatiendo en la política, siempre en el barro, y de repente, bueno, te das cuenta que el legislador escucha la misma música que vos, quizás. Entonces, bueno, ahí va un poco el código que tiene lo que han hecho desde Banca Sonora. A mí me pareció una propuesta muy, pero muy buena, y además la enorme cantidad de producción, porque para llegar a hacer estos 24 episodios, me imagino, estuvieron persiguiendo legisladoras, un montón. Y teníamos la lista de todos los bloques, y llamamos así a todos. Y bueno, de alguna manera se fue armando en base también al interés de los legisladores. Es decir, ellos insistíamos, pero también tenían que tener ganas de hacerlo. Entonces, algunas senadoras se sumaron también. Y también era interesante, esto me llamó la atención, ver el sesgo político de cada uno, pero no tanto
en función de la chicana o de atacar al otro, o bueno, esto que decís vos, ¿no? De las entrevistas políticas, sino desde sus propias convicciones. Era como que se ubicaba en otro lugar y lo veías claramente, ¿no? El posicionamiento de cada uno. Pero más desde un lugar más personal, no tan en función de pegar o de volver o de denunciar, ¿no? Que eso también me parece que fue interesante en este pequeño experimento. Y para el equipo y para vos en particular, Ana Laura, ¿cómo fue esta experiencia de sumarse a BCN Radio, una grilla de una radio web de la Biblioteca del Congreso? Bueno, nosotros veníamos con Sergio ya desde el 2016, es el 4º año que estamos, y tuvimos cambios, porque el año pasado, los 2 años anteriores estuvimos con Liliana Varela. Liliana se fue, ella era la directora general de Cultura del Senado, habíamos encontrado una dinámica linda con ella es muy habladora y tenía muchas anécdotas para contar. Así que este año, además de adaptar la forma, fue adaptar una dinámica porque entraba un compañero nuevo. Y la verdad es que nosotros nos sentimos muy bien en BCN, porque, ya te digo, planteamos una propuesta y nos dicen que sí, y todo va. Entonces, desde ahí está bueno, nos sentimos siempre muy bien, y aparte Sergio tiene una cancha bárbara, Jorge también es locutor, la que soy guitarrista soy yo. Pero ellos saben. Pero me imagino que son la que coordina todo el resto de las guitarras, digamos. Sí. No lo habíamos dicho, pero Cultura Congreso es una producción de los sectores de cultura de ambas cámaras, ¿no? De diputados y de Senado. Y pensaba en vísperas de lo que va a ser el 2021, aunque, bueno, recién nos decía Martín Piña que ya no se puede programar o planificar un año después de lo que nos pasó en este 2020, pero pensaba, este formato va a sobrevivir, el de los podcasts, esto tan lindo que han construido con Banca Sonora, lo van a tratar de sostener en el formato para la temporada que viene. Y ojalá, diputados y diputadas hay, y senadores y senadoras también, porque son muchos. Pero la idea que teníamos para este año, supongo que se trasladará al año que viene, que eran distintos envíos, distintos como secciones, y como nuestro métier es lo cultural, también es como una linda plataforma para pensar distintas vertientes, pensar lo político, pensar lo sociológico, pensar las manifestaciones desde la cultura, ¿no? No es un lugar sin conflicto, ¿no? Pero aún así es un lugar para poder ver desde las distintas ópticas estas manifestaciones. Y eso nos parece interesante. Está bien. Todos los jueves a las 12. Todos los jueves a las 12, sí. Ahí está, los jueves a las 12. Ana Laura, te queremos agradecer por este paso, por compartir lo que han hecho desde Cultura Congreso con Banca Sonora, en este caso, y agradecerte por ser parte del cierre de BCN Radio en este programa que estamos realizando. Te mandamos un abrazo enorme. Les agradezco a ustedes, les agradezco también a Andrea Barbieri, que es la directora, a Lito Gras, que es el nuevo director general, Natalia Calcaño, y a mis compañeros y coequippers, que son los que ponen los hombros también, Sergio Grillo y Jorge Moyano. Y a Mariana Salas, que es una genia, porque siempre estamos en contacto y hace que esto también funcione. Y a ustedes, por supuesto. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Y bien, amigos, llegamos al final de este Somos BCN, Agenda Cultural de la Biblioteca, en este especial de fin de año, cerrando el 2020, un año que nos dejó a todos en nuestras casas, nos cambió la rutina y nos hizo tener que buscar una forma nueva de vincularnos con la audiencia de BCN Radio, y es a través de este formato podcast semanal que vinimos compartiendo. Matías, espero que haya sido un lindo cierre de año para vos también. Sí, la verdad que sí, se nos fue esta temporada 2020, la verdad que va a ser recordada, no sé si con mucha alegría, pero sí por lo particular todo este año. Y déjame
que agradezcamos a la producción que hizo posible Sí. a Somos BCN. En este caso vamos a nombrar a todo el equipo técnico que trabaja en BCN Radio. Hablamos de Lara Alonso, Juan Martín García Carabajal, Felipe Michán, Nicolás Campoamor y Lucas Tomasetti, además de a nuestras compañeras de producción, a Mariana Salas, que siempre la mencionamos en este ciclo, y a Mariana Franchino, que la verdad que hicieron posible que nosotros podamos seguir reinventando este formato, pero poniendo las transmisiones de BCN Radio. Ujú. Sí, y decir que BCN Radio, a pesar de estar impedidos de ir al estudio y de transmitir desde el edificio y desde el estudio Emilio Corbier, desde el edificio del Espacio Cultural, decía, Somos BCN, no fue lo único que produjo BCN Radio, también estuvo labor parlamentaria, bueno, periodismo en primera persona, que es el programa que conducís vos, algunos especiales que hicimos de BCN Radio, como el de los 100 años de la radio, la BCN en tus oídos, Ciberbiblioteca Hablada, bueno, Tira y Empuje, que pasó hace un ratito, igual que Banca Sonora, Sin Cuestión de Privilegios, Multilateral, que abrió el programa. La Ruta del Rock, como siempre, con nuestra amiga Julieta Picera, Amores en Estado de Gracia, de cómo la mujer del panadero se enamoró de la mujer del carnicero, 9 episodios de un taller literario que fue construyendo historias. Una propuesta de BCN Radio que sostuvo una parada muy difícil, y también de alguna forma nos seguimos reinventando, como lo hace este medio hermoso que es la radio, que cumplió un siglo en este 2020. Bueno, Calderón, ¿hace cuántos años que hace radio? Un montón. Un montón primera vez el año 1995, hace 25 años. Hace 25 años Calderón está relacionado con la radio. Medios. Dentro de poco ya es un prócer. No, lejos de eso. Solamente también sumarme a este agradecimiento que vos hacías, a todo el equipo de la Subdirección de Prensa y Difusión, que nos permite trabajar así de esta forma, y bueno, por supuesto, especialmente a nuestras productoras que semana a semana estuvieron y están ahí del otro lado. Les vamos a pedir que desactiven o que activen la cámara mejor y aparezcan, así las saludamos y con esto nos vamos a despedir. Mariana Salas. Ellas son las responsables de que Somos BCN pueda existir. La verdadera responsable. El agradecimiento, chicas, a las dos y a todo el equipo que antes mencionó Matías, a los operadores, a la operadora. Un abrazo inmenso y ojalá podamos encontrarnos personalmente en el 2021 y desde el estudio Emilio Corbier para volver a hacer BCN Radio en vivo, desde el Espacio Cultural. Chau. Gracias. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.